Recuerdo perfectamente cuando comencé a hacer graffiti. Era un mocoso y pasaba el tiempo junto a unos amigos de la infancia, los cuales aprecio hasta los días de hoy. Constantemente teníamos aventuras, nos gustaba meternos en problemas y explorar lugares poco concurridos, cosa que inevitablemente nos llevó a marcarlos como si fuesen hitos propios de conquistas infantiles, cosa que poco a poco se volverían rutina. Siempre nos gustaba contemplar las cosas que estaban a nuestro alrededor, lugares olvidados de la mano de Dios y la ciudad. Empezamos rayando como todos, poniendo nuestros apodos como único testigo que validará nuestro paso efímero por esos lugares, y con el ir del tiempo, poco a poco mejoraríamos tanto física como técnicamente para acceder a más espacios y tener más aventuras, hasta que sin darnos cuenta nos encontraríamos con la cultura hip hop y su rigurosa forma de ver el graffiti, a entender de su jerarquía y forma de comunicarse tanto en los barrios como en las calles. Y cualquiera que sepa un poco de este juego recordará el siguiente axioma: pieza mata bomba, bomba mata tag, y así consecutivamente, imponiendo una forma binaria de relacionarse tanto con el entorno como con otros pintores. Con el pasar de los años, ineludiblemente me hizo ruido esta dicotomía dentro de la praxis de lo que es el graffiti hip hop, y es que ¿por qué tenemos un respeto y una jerarquía casi dogmática a la hora de no pintar sobre nosotros mismos? Si en su expresión más básica estamos interviniendo espacios que tampoco nos pertenecen realmente. Verán, creo que inevitablemente todos en algún momento pasamos por el proceso de querer poner nuestro nombre como algún tipo de referencia creativa donde habitamos. Algunos siguen esta corriente de pensamiento durante toda su vida, viendo como insulto a otros quienes pinten por sobre ellos. Y yo no fui alguien exento a esto en su tiempo. Luché por muchos spots y lugares contra otros escritores. Conozco incluso a quienes han tenido rencillas físicas por esto. Y a medida que fui creciendo, fui perdiendo esta forma tan cuadrada de ver la disciplina. Ya no veo los escritores etiquetas tan reduccionistas como llamar Toy, Rookie o King a quienes comparten el mismo amor que yo por crear de forma desinteresada. Y es que muchos pintan a costa de sus salarios, seguridad o en algunos casos libertad en sociedad, solo por intervenir lugares que no le importan a nadie, solo que vuelven a ser vistos cuando nosotros pasamos por estos. Algunos viéndolo de alguna manera positiva y otros pues no. Y es que en la actualidad, en mi forma personal de ver las cosas, no le veo algo malo al hecho de taparnos los unos a los otros. Claramente lo que digo debe tomarse con un criterio formado y cogerlo con pinza. Hay que tener una mínima de empatía para con nuestros pares a la hora de renovar nuestros muros, esperar una cantidad de tiempo prudente, proponer algo más colorido, con mejor estilo o incluso más grande. Cualquiera de los parámetros que elijamos deben tener un fundamento que nuestra corriente de pensamiento pueda respaldar. Y es que la razón por la que pinto en la actualidad es por necesidad. Poco a poco el graffiti se volvió la forma en la que empecé a tener diálogos internos, momentos de introspección, soledad y contemplación consciente del entorno. Sin querer se difuminó ese extraño impulso y compulsión de querer mostrar mi existencia como si algún grito ahogado dentro de un océano incontrolable se tratase. Con el pasar de los años dejé de bombardear cada fin de semana, dejé de pelear por spots. Sin quererlo empecé a estudiar más mi disciplina y ver otras formas de reinterpretarla. Conocí la ilustración, el lettering, las artes plásticas, la fotografía. Sigo siendo ilegal. Lamentablemente creo que jamás seré alguien que pida permiso para hacer algo que necesita de forma tan visceral. Asimismo ocurre cuando renuevo o tapo a alguien, o viceversa y me tapan a mí. No creo ni volveré a creer que el respeto se deba ganar o imponer a través de la capacidad de hacer algo. Creo en el respeto por la calidad de los individuos. Asimismo, tampoco creo que hayan mejores o peores formas de hacer esta disciplina, de reinterpretar la realidad corporativista gris que cada vez nos ha ido quitando más la belleza natural que nos rodea, obligándonos a seguir reglas y normas que limiten y coarten nuestra libertad de expresión. Porque cuando intervenimos muros nos gritan vándalos, pero cuando gritamos en contra de las empresas que destruyen la naturaleza endémica de nuestro territorio, tienen el descaro de decir que frenamos el progreso. Muchas veces quienes sí pueden tener el derecho de expresarse creativamente son personas con mayor poder adquisitivo o con el privilegio de poseer influencias a través de conexiones familiares o sociales, permitiéndoles a estos tener un acceso académico y a dictaminar lo que es aceptado, moral, social, cultural o estéticamente, a la hora de crear sobre cualquier materia o lienzo interpretativo. Y es que, no les voy a mentir, crear es caro, no importa cuál sea la materia. Y bajo esta misma serie de pensamientos formados con el tiempo y el ir creciendo, fue donde me prometí a reinventarme, tanto como persona como a la hora de crear. Si bien tengo un estilo reconocible a la hora de ilustrar y crear letras, creo que nada en este mundo es totalmente inamovible, ya que yo mismo inicié por compulsión, buscando aventuras y en algunos casos por ir irrefrenable, encontrando refugio entre latas y pintura, buscando responderle al mundo de la única manera en la cual sabía, porque desde mi perspectiva adolescente de aquel entonces, si el mundo civilizado fue tajante en invalidar mi existencia, un muro a la vez le gritaría que seguía vivo y existiendo, y que no lo dejaría tranquilo o en paz. Después encontré y conocí a personas increíbles, también a personas de mierda. Me enseñó a ver más allá de lo que el telón de la sociedad me mostraba, a conocerme más de lo que yo creía. Mientras más pintaba mucho menos, pero mejor. Conocí más culturas, aprendí de la historia de mi disciplina y las motivaciones humanas que la mueven. Aprendí a no tomarme tan en serio, pero sin despreciar las cosas más pequeñas, a que no es importante ser reconocido o especial dentro de lo que algunos llaman escena o circuito, a encontrar mi propósito y trabajar en él un día a la vez. Es difícil explicar toda mi relación
relación con algo que algunos solo ven como rayar paredes, porque para mí fue entre muros olvidados y perdidos donde me encontré. El ejercicio de la soledad suele aterrar a muchos y a muchas. Personalmente, con crecer me di cuenta que es realmente difícil que uno esté totalmente solo, pero el sentirse así puede hacernos pedazos, y de no ser por estar constantemente entre muros en medio de la nada, cuando fue mi turno de afrontar el propio muro de mi realidad, no sé qué hubiese sido de mí de no haber dedicado mi vida a la pintura. El graffiti es para mí aquella conversación necesaria que debo tener cada cierto tiempo conmigo mismo, como forma de autocuidado. Es donde reorganizo mis ideas, me desconecto de lo rápido que va el mundo y mi vida, me permite replantearme mi posición en el camino que he decidido tomar, a rectificar mis conductas con las cuales no me siento a gusto, y a valorar lo que esta forma de vida me ha dado durante su proceso. Sin quererlo se fueron esas ganas de grandeza, de querer volverme un referente y demostrar quién soy por mis capacidades y habilidades a los demás. Empecé a pensar cómo entregar mis conocimientos, mi forma de ver el mundo y la vida de la forma más democrática posible a cualquiera que simplemente quiera oírlo, sin imponer mi filosofía o mis postulados como unos dogmas a seguir, de cómo mis aventuras jamás se detuvieron, de cómo esta forma creativa me dio trabajos que nunca imaginé tener, darme una carrera en la cual no veo intenciones de detenerme. Ya lo dije en el video semidocumental /tutorial /especial, no hay maneras correctas o absolutas de vivir esta disciplina. Y este video es solo una mirada introspectiva de mi propia relación con el graffiti durante tantos años. Creo que el concepto de estilos y pseudo respeto de antaño no están aguantando la evolución natural de la cosmovisión colectiva de esta disciplina. Los muros deberían ser nuestro campo de juego y una forma de conversar con los otros escritores, eliminando poco a poco la violencia entre nosotros mismos o mismas, libres de la malicia o egos demasiado inflados. No es malo tener un ego y valorar tu trabajo, pero usando una manera respetuosa y sana, porque todos en alguna manera encontramos cobijo, una voz, una identidad que solo puede ser expresada a través de la pintura. Cada pieza que veo es una vida, un individuo con su propia historia, que aunque sea nuevo o no, o tenga mis cánones estéticos o no, es alguien que está viviendo y aprendiendo de sus propias aventuras, encontrándose mientras se pierde en lugares que como sociedad vamos olvidando. Creo que nunca dejaré de pintar en lo que me queda de vida. Es la única certeza, además de la muerte, que poseo. Solo por eso, creo que tengo un privilegio del cual mucha gente no puede disfrutar. Cuento con un segundo hogar construido de latas y pinturas, que donde quiera que vaya siempre estará conmigo. Y creo que eso es algo invaluable. Hey, comenta, ¿con qué actividad o acción pasas el tiempo y encuentras cobijo? Estaré leyendo a todos en la caja de comentarios y respondiéndoles también. De igual manera, si gustas, puedes proponer algún pensamiento o inquietud. Así puedo reflexionar y pensar en eso a futuro. Recuerda seguirme en mis redes. Ahí subo mi vida cotidiana y las pendejadas que hago. Finalmente, no olvides apreciar lo que te rodea, que la vida es un parpadeo. Hasta la próxima.